Es para mí una alegría el participar en el Congreso Internacional sobre Interpretación Profética que lo organiza la Renovación Carismática de la República Dominicana. Siempre ha sido un placer el estar con vosotros personalmente. Esta vez, a causa de la pandemia, va a tener que ser a la distancia. Pero lo digo con sinceridad, que con sumo gusto yo hubiera ido con vosotros. Al menos tenéis mi palabra y un poco mi imagen. Voy a intentar hablar sobre el tema del profetismo. Voy a intentar no repetir lo que vosotros sabéis, porque no hablo sobre este tema a quienes no saben nada. Vosotros, no digo que todos, pero muchos de los que estáis allí, sois adultos en la fe, en el sentido de que no tengo que explicaros las cosas básicas, esenciales, sino que puedo ir ya más a una profundización más grande. Os alimentáis de las Escrituras, habéis leído la palabra de Dios durante a veces toda una vida o desde vuestra conversión. Por lo tanto, vengo a completar, no voy a explicar lo esencial. Quiere ser una reflexión. Cuando me propusieron esta charla, lo primero que pensé fue hacer un recorrido por el Antiguo Testamento, la profecía en el Antiguo Testamento, y otro recorrido acerca de la profecía en el Nuevo Testamento. Pero después, dándole vueltas, dije no. Que sea esta charla una profundización. Que sea esta charla un ir más a la esencia de lo que es este don, este fenómeno, este hecho. Así que comienzo ya. El profeta, con toda verdad, podemos decir que es portavoz. El profeta no es portavoz de las Escrituras, sino del autor de estas. El profeta participa del Espíritu que procede del Padre y que se posó sobre Jesús. Jesús va a actuar durante 3 años con la presencia de esta Ruaj que viene de lo alto hacia él. La venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad en forma de paloma, para que viéramos algo, para que comprendiéramos que estaba sucediendo algo. Cuando el bautismo de Jesús no sucede a la mitad o hacia el final de su ministerio, sucede al principio. Jesús es el que habla, pero Jesús habla con la Ruaj de Dios. Ruaj, lo mismo que la palabra neuma, espíritu, soplo, hálito. En Jesús estaba el soplo que procede de la boca del Padre. Es Jesús el que habla, pero Jesús habla con ese espíritu, con ese hálito. Quizás nosotros que meditamos tanto las palabras de nuestro Maestro, no estaría de más reflexionar en la palabra de Jesús
como palabra en el Espíritu. Palabra con un Espíritu que mora en Él, sobre Él, que le unge. El Espíritu Santo es unción, no unción de un óleo, sino unción directa de Él. Jesús, como profeta, siempre hemos pensado en Jesús como redentor, siempre hemos insistido en su divinidad y hacemos muy bien, muy bien. Jesús es Dios. Pero si vemos lo que es el profeta en el Antiguo Testamento, un Jeremías, un Ezequiel, incluso un Jonás, sin los defectos de Jonás, Jesús como profeta. Jesús habla como tiene que hablar a ese pueblo. Jesús, si hubiera ido a otro pueblo en otra situación espiritual, de esos a los que él hablaba, hubiera hablado de otra manera. El profetismo es como una lámpara. Y vemos que hay 3 tipos de lámparas. Hay un profetismo de Dios en la tiniebla del paganismo. Otro profetismo, que es el del Antiguo Testamento, y otro, el que está en el Nuevo Testamento. El profetismo de Dios en la tiniebla del paganismo. ¿Qué tiene que decir Dios a sus hijos cuando no están insertos en un proceso como es el del Antiguo Testamento? Es decir, en el paganismo hubo profetas, en el paganismo idolátrico, en el paganismo de esos hombres que a veces sabían muy poco acerca de Dios, Dios ilumina a personas que saben que hay un único Dios, que oran, que ayunan, que se esfuerzan, y esas personas se transforman en lámparas en esos pueblos. Dios solo funda una religión. Dios no va fundando religiones. Solo hay una, la que Él ha fundado, que es la religión de Dios. Pero hubo religiones monoteístas que dieron gloria a Dios. Y hubo momentos politeístas en que precisamente porque esos hijos lo necesitaban, envió profetas. Sus nombres, la mayoría, se han perdido. No sabemos qué hombres santos hubo en la zona de Mesopotamia, 500 años antes de Abraham. No sabemos qué hombres santos hubo en la China o en la Tailandia del siglo III después de Cristo. Maestros venerados que llevaban hacia el bien, a buscar el premio que estaba más allá de la vida. Pero es un profetismo que no está inscrito en una corriente, como es en el Antiguo Testamento. Fueron lámparas individuales, fueron lámparas que iluminaron y después se apagaron. Pero cuando hay tanta oscuridad, ¿cómo iluminaron esas lámparas? Donde hay más luz, por ejemplo en Israel, pues hubo a veces incluso varios profetas al mismo tiempo. Mientras que en el paganismo seguro que hubo fundadores de corrientes y hasta de religiones que eran hombres muy santos. Dios hablaba a través de ellos adaptándose
al pueblo al que iban a hablar. Vemos las palabras de Jonás en Nínive. Era un mensaje muy sencillo, muy claro y muy simple, pero les bastó. Hay un profetismo que es el del Antiguo Testamento, que es un pueblo rudo, pero que va caminando hacia una mayor comprensión de la teología, de la espiritualidad. No voy a extenderme en esa parte, que es más conocida. Hay una progresión. Hay grandes profetas, hombres que se dedicaron a la oración, como por ejemplo Elías, que ayunaban, que llevaban una vida ascética. Hay otros que eran personas normales que de pronto tienen un mensaje. Amós, por ejemplo. Hay una jerarquía de profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, de los profetas antes de la Iglesia, el más grande de todos fue Juan el Bautista. Un profeta eminentemente ascético. Porque en la medida en que la persona es más adecuada, Dios la usa más. Por último, hay un profetismo para los llenos del Espíritu Santo, para los que siguen el camino del Logos. Es el profetismo ya en los tiempos del Nuevo Testamento, de la Iglesia. Si os fijáis, el primer profetismo, el que hubo entre los pueblos paganos, pues llegaban hasta cierto nivel. En el Antiguo Testamento ya se puede ir mucho más lejos, porque hay una continuidad, porque Dios sabe que esas profecías se van a mantener, porque Dios va a preservar el mensaje. El problema de los profetas, que podía haber un profeta en Birmania hace 800 años, o un gran profeta, un hombre santo, entre unas tribus de la Amazonía, es que lo que él dijera podía ser cambiado con el tiempo. Mientras que en los profetas del Antiguo Testamento Dios va a hacer, porque interviene, que sus profecías se conserven perfectamente. Con lo cual era ya algo que se acumulaba, que construía sobre lo ya construido. El profeta, la profecía en el Nuevo Testamento va más allá. Ya no es el profetismo para un pueblo rudo, para un pueblo que lucha contra la idolatría. Muchas veces los profetas que aparecen en las iglesias de las cartas de San Pablo, profetas que había en Antioquía, profetas que sabemos por escritos de la era apostólica que había en las primeras comunidades, hablan a gente heroica, a gente que va a dar su vida por el nombre de Cristo. Ejercer el profetismo para los llenos del Espíritu Santo, para los que ya siguen al Logos. No es el profetismo para una conversión, es el profetismo para los que ya se han convertido. Es el profetismo del Espíritu Santo para renacidos del agua que ya tienen el Espíritu Santo. También el Hades, el infierno, tuvo sus profetas. Satanás habló por boca de los suyos. Podemos ver algunos afamados hombres del siglo XIX, del siglo XX, llenos de fama, pero porque dieron un mensaje que era el mensaje del infierno. Por su boca hablaba Satanás. Pienso,
por supuesto, en alguien como Hitler, pero tuvo más bocas que extendían ese mensaje de odio, de guerra. También en el marxismo hubo bocas cuyo mensaje era del mal. No es que ellos tuvieran una visión y explicaran una visión que les había dado el demonio, no. Ellos, sin saberlo, podían estar muy inspirados. Freud podía estar inspirado por el demonio. Nietzsche podía estar inspirado por el demonio sin ellos saberlo. Porque a veces el profeta del infierno puede ser ateo. Es cierto que también hay lo mismo que un profeta del Antiguo Testamento podía entrar en trance y dar un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, en éxtasis, se dice que dictó su libro El Diálogo. Y después un santo puede decir, ¿qué he dicho mientras estaba en éxtasis? Bien, entre los malos también alguien puede entrar en trance y empezar a hablar un demonio, incluso aunque se haga pasar por una entidad buena. Pero el gran mal no lo van a hacer estas personas en trance, porque hayan hecho espiritismo o lo que sea. El gran mal se hace consciente cuando la persona se convierte en una boca del infierno, con un mensaje que de nuevo se va a adaptar al pueblo que habla. No va a decir el demonio lo mismo a los alemanes en 1935 que a los rusos justo antes de que triunfara la revolución. Bien, el pseudoprofetismo del infierno, no, falso profetismo no, verdadero profetismo, pero del mal, los profetas del demonio. Como vemos, es interesante, hay un profetismo de Dios, un profetismo de abajo. Profeta, el pro que existe en griego es sustitutivo, de ahí viene, por ejemplo, pronombre, lo que sustituye al nombre, lo que está en lugar del nombre. Profeta, femi en griego significa decir, profemi, el que habla en vez de. Dios es el que está, el presente. Y sin embargo, estando presente, nos habla y a veces actúa a través de sus profetas. Salvo en el momento fundacional, que es el momento de las plagas, Éxodo, es un momento fundacional, verdaderamente central. Salvo en ese momento único, Dios suele actuar de un modo más humilde, moderado, a través de sus profetas. Es verdad que hubo un momento en las Escrituras espectacular. Uno. Pero después actúa Él, se ve que es Él, pero actúa a través de ellos. Incluso en ese momento fundacional, plagas Éxodo, Dios no habla a su pueblo desde el cielo. Oirán los truenos, verán los relámpagos en el Sinaí. En otros momentos vieron la columna de fuego, prodigios. Pero Dios no habla a través de los cielos. Habla a través de Moisés y después a través de sus profetas. No hay un momento en que se abren los cielos y la voz habla a todo el pueblo. Éxodo 3, versículo 10 al 12. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto,
conozco sus angustias. Yo te envío al faraón, yo estaré contigo. He suprimido algunas palabras en medio para dejar lo esencial. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, conozco sus angustias. Yo te envío al faraón, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le dice a Moisés. El sacerdote está ante Dios. Dios está con el profeta. Fijaos la diferencia entre oficiar ante el sacerdote, obrar a través de el profeta. Moisés no hablaba bien. Le va a decir Dios, ¿no tienes a tu hermano Aarón? Él te servirá de boca y tú serás Dios para él. Éxodo 4, versículo 14 al 16, sale esta escena. Él te servirá de boca y tú serás Dios para él. Por lo tanto, el profeta es la boca de Dios. La boca de Dios. Qué misión tan grandiosa. Aunque Dios nos habla a nosotros, cristianos, a través de un hermano, Dios es uno, pero las bocas son distintas. Hay que reservar la palabra profeta para la boca perfecta, la que transmite exactamente el mensaje que se le da. Hay otros hermanos en la fe que pueden tener una intuición. Hay gente que tiene intuiciones acerca del futuro. Hay gente que puede haber hasta tenido un sueño, pero no está claro. Hay elementos que no están nada claros, que son confusos. Hay que reservar la palabra profeta no para el que tiene una visión borrosa, una intuición, una cierta percepción, sino para el que es boca perfecta. Una cosa es ser profeta y otra muy distinta es, en un momento dado, alguien que está lleno del Espíritu y que alaba a Dios con unas palabras que después dicen, es que no eran mías, me sentí lleno del Espíritu en aquella reunión de alabanza. Eso no le convierte en profeta. 1 Samuel 19:20. El rey envió mensajeros para capturarle, pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando con Samuel yendo delante de ellos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, los soldados, y los mensajeros de Saúl también comenzaron a profetizar. Cuando dice esto, en realidad lo que harían sería levantar las manos y alabar a Dios, y se sintieron de golpe llenos del Espíritu de Dios, y solo querían alabarlo y alabarlo y alabarlo. Se usa esa palabra en la Biblia hebrea. Y los mensajeros de Saúl también comenzaron a profetizar. ¿Eran profetas? No. No es lo mismo tener esa experiencia de estar lleno del Espíritu a ser un profeta. Observemos las palabras de Jeremías, que le dice Dios a Jeremías. Te he hecho ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. No es simplemente que Él va a dar un mensaje y ya está. No basta con que Dios dé un mensaje a través de su criatura y abandone ese mensaje a la gente y ya está. Y el profeta quede abandonado a la ira de la gente.
La semilla debe ser regada, debe ser cultivada. Cultivar no es lo mismo que arrojar una semilla. Te he hecho ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. La iglesia entera participa de esta misión profética. No bastaba con dejar el Evangelio en el mundo y dejar que los hombres se apañaran. Podía haber dado las parábolas, sus enseñanzas Jesús, y después decir, mirad, aquí tenéis la Biblia, seguidla. No, se necesita un cultivo. Habacuc 2:1. Estaré en mi puesto de vigilancia, me pondré sobre la empalizada y seguiré mirando qué es lo que Él me dirá y lo que Él contestará respecto a mi queja. La Iglesia custodia ese mensaje de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento han quedado depositadas, sin que perdieran esas profecías el pueblo judío, pero han quedado depositadas en el seno de la Iglesia. Y además de esas profecías, está ya el profeta, que había sido anunciado. El profeta por antonomasia, Jesús, el que culmina todos esos profetas. El que es la boca más perfecta de la primera persona de la Santísima Trinidad, a través del que actúa la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y él mismo es la segunda persona. No, un mensaje así no podía abandonarse al mundo. Está protegido por los muros de la Iglesia, protegido por hombres santos, por hombres que cultivan día a día ese mensaje en los demás y en sí mismos. Ellos se transforman en cultivadores de la palabra para poder dar esa palabra. Pero en eso cabe un esfuerzo. El texto que he leído de Habacuc 2:1. Estaré en mi puesto de vigilancia, me pondré en la empalizada, seguiré mirando a ver qué es lo que Él me dirá. Es decir, hay una perseverancia, hay un mantenerse en un lugar, en vigilia, con lo cual hay un esfuerzo. Sí, la profecía es un don, pero hay un esfuerzo. Dios puede darle el don de profecía a cualquiera, pero vemos que los grandes profetas han sido los instrumentos que de por sí eran más adecuados. Ahí vemos el caso de Elías. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y el violento lo toma por la fuerza. Perdón, aquí esta traducción que siempre uso, que es tan literal, dice el violento, pero no, es los violentos lo agarran, lo arrancan, lo arrebatan, es lo que significa esa palabra. Fijaos qué versículo del que se habla pocas veces, porque es complicado y además no es lo básico. No es lo básico predicar el perdón, el arrepentimiento. Este versículo es muy profundo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrancan, lo arrebatan. Se habla de un esfuerzo, de una lucha.
los violentos lo arrebatan. Como diciendo, sí, muchos cristianos recibirán la semilla, creerán y ya está. Creo, ya está. Voy a la iglesia una vez a la semana, hago lo mínimo. Sí, hay ese tipo de seguidor de Cristo, pero después están los que se hacen violencia a sí mismos, los que se esfuerzan, los que luchan, los que llevan una vida ascética, alejada de todo lo terreno, lo mundano y lo carnal, para dedicarse solo al misterio. Claro, es distinto. Dios puede obrar a través de ellos de un modo distinto. Moisés no era un personaje cualquiera, lo dice la palabra de Dios, era el más manso de los hombres. Elías no era un hombre cualquiera, Juan el Bautista no era un hombre cualquiera. De hecho, este versículo sobre arrebatar el reino de los cielos se inscribe en un discurso de Jesús que nos habla de la pobreza del Bautista, lo compara a una caña desnuda. Ese versículo está inscrito en ese discurso. Dice Jesús, recuerdo que es Mateo 11, pues dice antes en el versículo 7, cuando ellos se fueron, Jesús empezó a hablar a las multitudes sobre Juan diciendo, ¿qué es lo que habéis ido al desierto a mirar? Una caña agitada por el viento. Compara su pobreza a la de una caña desnuda. ¿Qué es lo que entonces habéis ido a hablar? Dice el versículo 8. ¿A alguien vestido en suaves ropas? Mirad, aquellos que llevan suaves ropas están en palacios reales. No vive lujosamente, ni se viste lujosamente. ¿Qué entonces habéis ido a ver? Porque ha dicho, habéis ido a ver un pobre, la caña. No habéis ido a ver un rico. Y por tercera vez dice, ¿qué habéis ido a ver? ¿Un profeta? Sí. Yo os digo. Fijaos, dice, yo os digo. Eso lo hace cuando quiere recalcar algo. Por supuesto que estaba hablando él. Le estaban viendo a él hablar. Pero él lo recalca. Yo os digo. Jesús. Jesús dice, ojo, escuchad bien esto que os voy a decir. Sí. Sí, y yo os digo, y más que un profeta, este es de aquel que está escrito, mirad, os estoy enviando a mi mensajero delante de ti, el que preparará su camino delante de vosotros. Es interesante. Dice, yo os digo, Jesús, y cita a Dios. Y cita a Dios. Cuando Jesús cita algo, está citando la palabra de Dios. Lo que Él dice ya es palabra de Dios. Pero cuando Él cita algo es como en la Escritura cuando dice, por la palabra de 2 testigos, el asunto quedará zanjado. ¿Bien? Es decir, San Juan Bautista sí ha sido un mensajero de Dios, pero se ha ido al desierto, ha vivido en pobreza, se ha dedicado a la oración, consta por otra parte del Evangelio que ayunaba. Sí, el profetismo es un don, pero este otro aspecto también es verdad. Los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Sí, Dios podría dar los mayores dones a alguien que cree en Jesús, pero que se emborracha y que es mentiroso y que roba y que, sí, por poder, podría hacerlo. Pero los grandes tesoros en las manos inadecuadas se convertirían en objetos de destrucción.
se convertirán en algo que destruiría a su portador. Sí, puede dar a quien quiera, pero a veces el don es tan inmenso que sería la destrucción espiritual del portador. Cuando un don es tan inmenso, la persona tiene que poder soportar su peso, tiene que poder soportar los vientos, los huracanes que se van a desatar alrededor de él. El más grande de los profetas, qué casualidad, era un hombre que vivía toda su vida en ascetismo, en pobreza, dedicado al ayuno, en oración. El que se va a aparecer en la transfiguración, lo mismo. Otro Juan el Bautista, Elías. ¿Por qué no se aparece Amós o Habacuc o Ageo? Porque hay una jerarquía. El mismo San Pablo, sí, recibió la conversión siendo como era, pero después se va a ir a Arabia 3 años, 3 o 2 años, ahora no lo recuerdo. ¿A qué? Probablemente a dedicarse a la oración y al ascetismo. El profetismo es un don, pero se nos habla de esta preparación. Esto es para los grandes, pero es para los pequeños también, También. Es para los pequeños, que a veces, esto lo he visto, creen ser profetas. No, si Dios escoge al que quiere. Bueno, a lo mejor no eres profeta. A lo mejor eres alguien que cree ser profeta. Esta es una cosa que nos tenemos que plantear, que recibir un momento de inspiración, de intuición, un momento en el que uno está lleno del Espíritu Santo, sí, puede ser posible, pero eso no te convierte en profeta. He visto a mucha gente que creía ser profeta. Todo requiere discernimiento, ya que a veces uno mismo no discierne bien y cree ser más de lo que cree. Cree ser más de lo que es. Hay una relación, por tanto, entre el ascetismo y la profecía. No digo oración y profecía, porque la oración no basta para llegar a ciertas cotas de virtud y amor. Lo repito, la oración no basta para llegar a cierta cualidad. La acumulación de cantidad de oración no basta para llegar a cierta cualidad. Recordemos las palabras de Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como sí que lo hacen los discípulos de Juan el Bautista? Llegará el tiempo en que ayunen. O sea, Jesús no dice, bueno, el ayuno no importa, lo que importa es el amor. No. Llegará el tiempo en el que ayunen. Claro, aquí, esto que he dicho, hablo del profetismo, pero tiene implicaciones en el modo de entender el cristianismo. Hay algunos que entienden el cristianismo como algo que llega a la vida de uno y se conserva, como una fuente de alegría, de paz, y después la vida eterna. Se conserva, pero sin extremismos. Algo que se tiene en la vida, no algo que transforma la vida. Y sin extremismos. Aquí me quiero fijar en algunos que son malos pastores evangélicos, que dirigen sus iglesias como si fueran empresas, sobre todo los famosos el Evangelio de la Prosperidad. Ojo, no estoy diciendo todos los malos pastores evangélicos, no.
hay pastores evangélicos, perdón, hay no, la mayoría de los pastores evangélicos son buenas personas que tratan de vivir de la fe, de la palabra de Dios. Pero lo mismo que hay malos sacerdotes católicos, también hay ese tipo de pastores que predican un evangelio de la prosperidad. Eso no existe entre los curas católicos porque el obispo lo defenestraría al segundo mes. Le diría, mira, lo siento, pero adiós. Pero como hay pastores que dicen, yo soy pastor, y fundan su propia iglesia, sí que está ese fenómeno. Y hemos conocido, porque lo malo es lo que más se conoce, pues ese tipo de pastores que tienen una casa impresionante, un palacio, vacaciones costosísimas, que viven en el lujo. Bueno, yo he conocido a varios que han salido en la prensa que era un escándalo, porque en el fondo él está viviendo de la limosna de los demás. Recuerdo de uno, qué cara, que ya tenía un avión privado y que les dijo en un vídeo a sus seguidores que que Jesús le había dicho que tenía que comprarse un avión más caro, porque con ese avión que costaba una fortuna personal, un jet personal, pues podía llegar mucho más lejos sin repostar, y lo decía en el vídeo que Jesús le había dicho que sí, que tenía que comprarse. Bueno, después muchos analizaron cuál era la vida de este hombre, cómo vivía, y bien tontos era el que le dio a ese hombre un solo dólar para sus lujos. Fijaos, es todo lo contrario de lo que he dicho. Frente a la preparación y el ascetismo que llevan a la santidad, estos falsos profetas, estos profetas que hacen del evangelio su ganancia personal, el mensaje es su negocio. Es cierto que Dios escoge al que quiere. Amós 7, versículo 14 y 15. Entonces Amós respondió a Amacía, yo soy, o yo era, se puede traducir de la misma igual, yo no era ningún profeta, ni el hijo de un profeta, sino un pastor que podaba sicomoros. Y el Señor me miró mientras seguía al rebaño, y el Señor me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Siempre se suele traducir el primer versículo que he dicho, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Bueno, en realidad se puede traducir yo no era profeta también. Pero entonces sí que lo es. Ve y profetiza. Claro, cuando un hombre sencillo y bondadoso recibe el encargo, tiene la frescura de esa humildad, de ese reconocimiento de yo no soy nada, yo no merezco nada, ni siquiera me he esforzado. Pero es cierto que la palabra tiene persecución, la palabra levanta vientos. Si la persona no es fuerte, pues va a sufrir. Por eso el profetismo, siendo una cosa tan grande, Dios lo da con cuentagotas, precisamente porque es muy grande. ¿Debéis desear ser profetas? No. Que otros sean profetas, que otros lo sean. San Pablo, cuando habla de los carismas, sí que dice que se pida el don de profecía, pero ojo, no dice pedidlo para ti mismo, sino para la comunidad. Ambicionad carismas mejores, pero no significa que, para mí, yo soy digno, yo soy el adecuado. No, que la comunidad tenga los carismas de Dios. Es como el sacerdote que dijera, que yo sea obispo. No, que haya buenos obispos.
que haya buenos obispos, santos obispos. No, yo, como tiene que haber buenos obispos, que lo sea yo. No. Si quieres ser importante en el reino de Dios, sé el último. Si algo os tiene que quedar claro a todos vosotros en este congreso sobre profetismo, es que no deseéis ser profetas. No lo deseéis. ¿Está mal pedirlo para uno? No es pecado. Pero Dios diría, hijo mío, ¿por qué crees que no te lo he dado? Pues a lo mejor porque antes tienes que hacer 100 cosas antes de que yo pueda considerar. Bueno, Él lo sabe todo, Dios no considera. Antes de que yo sepa que tú ahora sí puedes serlo para tu bien y el de los demás. Por lo tanto, que nadie pida para sí mismo el don de profecía, ni lo desee. ¿Qué hay que desear? Estar en el último puesto. No precisamente las cosas que nos llenan de fama, de prestigio, de admiración, el diaconós, el servidor, la diaconía, sí, eso sí, sí. Pensemos ahora otra cosa. Cuando surgió el cristianismo, se tenía la conciencia de que el profetismo había cesado tiempo atrás. Cuando surge el cristianismo, se pensaba que los profetas eran algo antiguo, de antes de el exilio a Babilonia. Y es cierto, desde ese momento del exilio hasta que llega Jesús, no hay profetas. Probablemente hubo pequeños profetas menores que hablaban a unas cuantas personas en una región, o se sabía de un hombre santo que estaba en Jerusalén, pero nada comparable con un Jeremías o un Daniel, etc. En las parroquias españolas de los años 50, 60, eso lo conozco bien porque es mi tierra. Los profetas eran algo propio de las Escrituras. No existía la percepción de que hubiera hermanos con don de profecía en cada parroquia y en cada diócesis. No, eso sí que era frecuente en el siglo I, pero no, por ejemplo, en la España de los años 50, 60, 70, no. En el siglo I, II, sí que había profetas, sí que aparecen infinidad de textos que nos hablan de ese carisma habitual. Esta falta de profetismo era un mal en la Iglesia española de los años 60, digo 60, pero se extiende esto a todo el siglo y el siglo anterior, etc. No. Las parroquias españolas de esa época tenían unos bienes que no los tenían las iglesias de Siria en el siglo II. Dios había dado una serie de dones, de tesoros, de regalos a esas iglesias de esa época y otros a la iglesia de Siria en el siglo II o a las comunidades africanas del siglo III. No es este el momento de hacer comparaciones detalladas, pero las dos iglesias eran buenas, no eran copias una de la otra. Lo esencial era lo mismo, la misma fe, los mismos sacramentos, etc. Pero no era una mera copia. Cada una tenía sus dones. Decía el Apocalipsis sirio de Baruch, que es una obra apócrifa del siglo I, los profetas se han dormido. Tosefta, que es un libro de la literatura rabínica, decía: tras la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos profetas, tras ellos el Espíritu Santo cesó en Israel. Ni siquiera en Qumran había profetas, ni su fundador se consideraba que era un profeta. Hay muchos textos
que inciden en cómo cuando llega Jesús, desde la época del exilio ya no había profetas. Daniel sí que lo había sido. Los rabinos de la sinagoga, por lo tanto, se consideraban custodios del depósito cerrado del profetismo. Esta expresión no la digo despectivamente. Ciertamente había un depósito y su interpretación debía custodiarse. Y repito, los rabinos se consideraban custodios del depósito cerrado del profetismo. La interpretación de los profetas requiere custodios. Si no, cualquier persona con los pensamientos más desatinados, esas profecías en sus manos se convertirían en fuente de mal, por fanatismo, por locuras que le vendrían, etc. La interpretación requiere custodia. Joel 2:28. Fijemos qué dice el profeta. Entonces, después, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Sí, pero hace falta una jerarquía, unos pastores que disciernan, La Iglesia en ese sentido está maravillosamente diseñada por Dios. Hay profetas, pero hay discernimiento. Tiene que haber escucha, tiene que haber humildad para dejarnos sorprender por la palabra de Dios. Pero ahora, en la época después del Mesías, hay unos pastores. Y en la jerarquía que ponía San Pablo, siempre el pastor es el que interpreta, el que tiene el que tiene la última palabra. Y dice, no, esto es malo. No lo escuchéis. No, esto no está de acuerdo a nuestra fe. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí, pero en las iglesias de Dios hay un orden. Por eso, cuando a veces algunos admirados de los carismas que aparecen en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, desean, yo quiero ser profeta. Sí, pero vas a estar sometido al pastor de tu comunidad. Yo quiero ser profeta y como un Isaías entonces, y además se imaginan, como es lógico, siempre con las manos así y clamando ahí un mensaje poderoso. Sí, pero vas a tener que estar sometido. No eres una fuerza desatada. Porque los apóstoles y sus sucesores eran los que imponían un orden. Es cierto que el apóstol y el sucesor del apóstol pueden equivocarse, y aún así son los que tienen la autoridad. Así que esto nos lleva también a imaginemos un pequeño grupo carismático. De pronto alguien dice que tiene el don de profecía. Ese grupo, imaginemos que son 20 personas que se reúnen en un salón parroquial una vez a la semana. Bueno, si en ese grupo hay alguien que haga de cabeza, que es lo normal, o 2 o 3 personas que hacen de cabeza, tienes que someterte. Si te dicen, mira, si no hay ninguna cabeza y todos son absolutamente iguales, pero si toda ese pequeño grupito discierne que no, mira, lo sentimos mucho, pero mejor calla y escucha. Hay que someterse. En el fondo,
La soberbia hace que muchos crean que ellos son cabeza. A todo el mundo, todos no, pero hay muchos que tienen un deseo inmenso de ser cabeza, no de ser servidores. Y la profecía es un modo de auparse a veces, inconsciente, a veces el que no tiene el don de profecía, pero está convencido de tenerlo, es un modo de auparse, de arrebatar ese primer puesto. Todo debe ser discernido. Todo, entre todos, debe haber una escucha y un pensar. Me encuentro yo cada año con varias personas, la última hace unas 3 semanas, que se ponen en contacto conmigo porque como he escrito libros y tal, pues para decirme que Dios les da mensajes. Me llega una persona desconocida que me dice que tiene mensajes, me pide consejo, ¿qué hacer? Pues siempre le digo, mira, si otra cosa es un grupo, en un grupo un supuesto profeta va creciendo, se le conoce semana tras semana, a veces años, es alguien conocido, sabes si es un hombre santo o no. Los párrocos dicen, mira, esa viejecita que ves allí es una santa. Si tú supieras la presencia de Dios, los sacrificios que hace, tal, las noches en oración, los ayunos. El pastor conoce sus ovejas y a veces cuando aparece el profetismo en una oveja, el buen pastor dice, esto tiene todos los signos de que es verdad, no está mal de la cabeza, no tiene ninguna enfermedad mental. Pero cuando llega un desconocido por teléfono que te visita, te dice, padre, yo tengo el don de profecía, lo lógico es decirle, mira, hijo mío, no te conozco. Entonces, ya que Dios te habla, me has dicho que te habla, sí, me habla muy a menudo, pídele que te diga algo, por favor, con humildad, que para mí sea una prueba de que tú tienes ese don. Algunos dicen, sí, padre, sí, pero una semana después, normalmente es una semana, me escriben muy enfadados, que de ningún modo, que ellos no pueden probar a Dios. Yo les digo, no hay ningún problema, yo no exijo nada a Dios, pero si yo no tengo una prueba, ¿cómo sé yo que lo que tú dices es verdad? Se enfadan mucho. ¿Cómo se lo toman? Te vienen a decir, tú eres un soberbio. ¿Yo qué soy? Un instrumento de Dios y tú no me crees. Yo le digo, no, yo suspendo juicio. No te conozco. Yo no sé si a lo mejor eres un profeta y un santo, pero suspendo juicio, no te conozco. Se lo toman muy a mal. Ha habido unas pocas veces en mi vida que sí que he comprobado que alguien, es verdad, Dios le hablaba, pero pocas. Aquí acabo esta charla. Como veis, es un don precioso, es un don que llega a los tiempos remotos del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que hablaba a sus hijos, los hijos de Adán, pero de Dios también, esparcidos por los 5 continentes. Qué cosa tan buena, qué regalo para un hermano concreto, para una comunidad o para la iglesia entera, los profetas. Los hubo y los sigue habiendo. Nunca hay que despreciarlos. Es lógico suspender juicio. Lo lógico sería no suspender juicio ante algunos casos. Es lo que se debe hacer. No por creer a todo el mundo y ser crédulos somos mejores creyentes.
No por creer a todo el mundo somos mejores creyentes. La fe es a Dios, no al primero que llegue. ¡Qué don tan bonito! La profecía se prueba por sí misma. La profecía se prueba por sí misma, porque dirá algo que diremos, sí, Señor, sí, es tu boca, es tu instrumento. La profecía se prueba por sí mismo. Bien es cierto que el hombre lleno de pecado puede resistir la prueba de Dios. El hombre malo puede cerrar los ojos y no querer ver. Hay profetas en nuestra época. En todas las épocas los ha habido, más escondidos o menos escondidos, más frecuentes, como era en la iglesia primitiva, en la época primera, o menos frecuentes. Pero es Dios Padre que nos hace un regalo. Gracias, Señor, por los profetas. Gracias por las personas que has puesto en mi vida, que me han dicho, Dios quiere que sepa esto, y que sé que era verdad, después de un proceso de discernimiento, o porque esa misma frase incluía algo que era la prueba, que ellos no podían saber de ninguna de las maneras. Gracias, Señor, porque a mí en concreto me has guiado. Me has guiado como guiaste al rey David, como guiaste a Salomón, como guiaste en la época de los jueces, como guiabas a aquel grupito de cristianos en Antioquía, o en Filipo, o en Corinto. Me has guiado, me has dicho algo directo. Este mensaje es de Dios para ti. Y me has dado ánimo, me has consolado, me has iluminado diciendo, no hagas eso, que te va a traer muchos problemas. No es la voluntad de Dios. ¡Qué preciosidad! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios tan bondadoso! Pero también la ira de Dios, Cuando a veces ha habido una profecía que ha indicado, Dios va a castigar a esta persona. Incluso a veces con plazo de tiempo, una semana. Y efectivamente, a la semana fue castigada. También la ira de Dios, el amor de Dios y la ira de Dios. Amor, castigo. Nada más. Gracias, Señor, porque eres tan generoso y porque cuando tú das una palabra de profecía, el sol sale en el alma. Cuando uno dice, ahí va, esto es verdad, el efecto que eso tiene sobre la persona, la seguridad que le da, le reasegura. Qué cosa tan impresionante. Y las grandezas de Dios del Antiguo Testamento se dieron en las primeras comunidades de Roma y de Atenas y de Macedonia, y se dan ahora. Es el mismo Dios. Os hablo de lo que yo soy testigo. Se dan. Por lo tanto, todo lo demás también. Esa es la prueba, ese es el sello de que todo lo demás que está incluido en su palabra es verdad. Es verdad. Acabo, por lo tanto, con un canto de alabanza al Señor. Gracias por ser Padre cercano, por ser un Padre no lejano, sino a nuestro lado, presente. Un Dios que está presente. Lo mismo que cuando aquel pueblo iba por el desierto y veía la columna de fuego, o veía la gloria de Dios descendiendo sobre la tienda de la reunión. Señor, envía esa paloma sobre
mi cabeza que me ilumine. Envía esa presencia de Dios sobre mi ser. Actúa en mí, actúa en mí. Amén.